Con nuestro querido doctor Héctor Frisby, vamos a consulta con él y hoy nos va a hablar de la importancia de las vacunas, los mitos, las creencias. Hay que algunas por tipo religioso, por creencias religiosas, incluso hay quienes no se ponen vacunas ni se ponen transfusiones. En fin, doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por tu paciencia y por aguantarnos aquí, que hoy que vamos a colgadones en el tiempo. ¿Cómo estás, Doc? Buen día. Muy bien, buenos días, Jorge. Un saludo a todos los que nos escuchan. El tema de hoy, como lo platicábamos ayer tú y yo, el tema de hoy es hablar acerca de las vacunas, pero en vista de lo que se platicó ayer con la cápsula esta de la salud mental y cómo debemos controlar nuestras emociones, y eso impacta de manera muy importante Theta Healing. nuestra salud. Ajá. De lo que le platicó Erika con su invitado. Quisiera solamente hacer algunas consideraciones porque también la gente en el chat me expresó algunas dudas y algunas preocupaciones. Sí, claro, Doc. Tú eres la estabilidad emocional. Esto hay que acordarnos que la salud, cuando definimos el estado de salud de un individuo, es el equilibrio biológico, psicológico y social. Por eso incluso hablamos de la rabia al manejar. Entonces, cuando una persona es estable psicológicamente, cuando una persona tiene la capacidad de controlar sus emociones, eso impacta de manera muy importante en la salud. Eso es definitivamente importante. Así como la técnica de la que se habló ayer, de una técnica de meditación para alcanzar un nivel de relajación de las ondas cerebrales, alcanzar un nivel de tranquilidad emocional, y entre más nosotros podamos hacer esto, eso va a impactar de mejor manera en nuestra salud. Incluso hay gente que ya ha hecho meditación, hay a quienes nos gusta hacer meditación, y podemos ir haciendo técnicas de respiración. Hay un método que se llama el método Silva de respiración. Lo podemos incluso ir haciendo cuando vamos manejando, cuando estamos en la calle, cuando estamos en una junta, que ya estamos hasta el copete y ya empezamos a sentir esos ataques de pánico, como de ansiedad, de que me tengo que ir de aquí, si no voy a empezar a gritar, me voy a pelear. Entonces, en ese momento podemos hacer técnicas de relajación. ¿Cómo se llama la técnica, perdón, doctor? Pues no es otra cosa más que una técnica más, y esto desde luego impacta en nuestra salud. Eso es lo único que quiero comentar. No es mejor ni peor ni nada. Desde luego, si se habla de que curan enfermedades y este tipo de cosas, bueno, más bien las enfermedades no se presentan, porque cuando nosotros tenemos un sistema nervioso estable, eso incluso mejora, como tú lo comentabas ayer, eso mejora nuestro sistema inmunológico, y eso está demostrado científicamente. La gente que tiene un estado emocional no alterado, un estado emocional mucho más estable, con un control de la ansiedad, que déjame decirte, la ansiedad es necesaria. La gente debe vivir con cierto nivel de ansiedad, porque eso te prepara para las circunstancias de la vida que son estresantes. Sí, te mantiene alerta. Vivir con ansiedad, pero con una ansiedad que tú controles. Tú sabes cuándo esa ansiedad le abres la puerta para que incluso te motive a tener mayores actividades, o a ser más ambicioso. Yo estoy seguro que cuando tú estabas pensando empezar este proyecto de este noticiero por YouTube, eso causaba una gran ansiedad. Sí, desde luego. Y si tú abandonabas esa ansiedad, tú ibas a renunciar al proyecto. Así es. Entonces, la ansiedad es buena, es recomendable. Y ayer se presentó una técnica que es muy útil, le ha funcionado a algunas personas, pero no es otra cosa más que una técnica de relajación que nos ayuda a tener una mejor salud mental, y eso le cierra la puerta a muchas de las enfermedades, que son el 73% de las enfermedades son psicosomáticas. Entonces es muy importante, y con eso imagínate, si nosotros quitamos el 73% de las enfermedades, pues es muy importante lo que estamos haciendo. Excelente, doctor. Sí, como tú decías, esas técnicas que ayudan, que abonan, como el propio ejercicio, ¿no? Que ya lo has destacado tú mucho, ¿no? Que genera esa nitronigenación del cuerpo, o ¿cómo sería así? Oxigenación, pues. Genera las sustancias es que se llaman endorfinas. Las endorfinas son unas sustancias que se producen en el cerebro y que van directamente a los receptores. En la parte de adelante del cerebro hay una estructura que se llama la corteza cingulada anterior, y ahí en ese centro se produce el dolor y se produce también la ansiedad o la depresión. Estos endorfinas van y se proyectan directamente ahí, entonces la gente se siente más tranquila. Un mecanismo para producir endorfinas es la meditación.
Otro mecanismo para producir una cantidad importante de endorfinas es el ejercicio. Otro mecanismo para producir endorfinas de manera muy importante es tener un ciclo de vigilia-sueño normal, de dormir adecuadamente y de despertar adecuadamente. Y otra actividad que genera una cantidad importante de endorfinas es la actividad sexual. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos un balance de todas estas actividades que nos generan endorfinas, nos disminuyen la posibilidad de enfermarnos y nos mantienen una vida más estable. Es muy difícil, es un reto muy importante en ciudades que tienen una cantidad de habitantes como lo tiene la Ciudad de México. Muy importante llegar a tenerlo, pero se puede practicar y se pueden tener técnicas de meditación, se pueden tener relaciones estables con otras personas para tener una vida sexual saludable. Tenemos que realizar actividad física y pues bueno, todas estas actividades son altamente. Dormir bien, eso es muy importante, dormir bien, tener un ciclo de sueño-vigilia muy bueno. Toda la gente que es muy exitosa duerme mucho, si no es que duermen un lapso largo durante la noche, realizan una siesta a la mitad del día y así la productividad se incrementa de manera muy importante. Entonces, toda esa gente que vemos que va en el metro, en el microbús y va echándose un sueñito, está haciendo nada más para incrementar su productividad. Ya sabemos que son... Claro, siempre es saludable, doctor. Muchísimas gracias por redondear el tema que, como decíamos aquí, pues lo que tratamos es precisamente de presentarles opciones, pues para estar bien en general, ¿no? Con especialistas como tú. ¿Cómo vamos de tiempo, Jorge? Muy bien, doctor, muy bien. Porque el tema es un poquito largo. Adelante. Nos vamos rápido. Mire, quiero hablar acerca de la seguridad de las vacunas. Eso es algo que durante mucho tiempo preocupó, porque en el año 1998 un doctor que se apellida Wakefield en Inglaterra publicó un estudio en una revista que se llama Lancet, en el cual decía que una sustancia que se encontraba, que él no identificó en ese momento, que se encontraba en las vacunas, hacía que los niños pudieran presentar algún nivel dentro del espectro autista. Ahora ya sabemos que, bueno, los niños con autismo pueden ser altamente funcionales si los estimulamos, o pueden ser poco funcionales. No sabemos de dónde viene el autismo. Lo más probable es que sea como el cáncer, que sea una enfermedad que tenga una predisposición cerebral y ante el impacto que producen factores ambientales, esta enfermedad se exprese de manera intensa o de manera moderada. Y también es muy importante de qué manera estimulemos a los niños. Exactamente igual que con los niños que tienen síndrome de Down. Un niño con síndrome de Down muy bien estimulado puede llegar a ser una persona altamente productiva y de una capacidad mental muy similar a lo que conocemos como una persona normal, que ya sabemos que la normalidad no existe. Entonces, lo que sucedió en 1998 es que este doctor publica este artículo en una revista prestigiada de Inglaterra. Entonces muchos médicos empezaron a ser portavoces de lo que habían leído en la revista, porque bueno, pues uno asume que el comité editorial de la revista ya revisó el rigor científico con el que se realizó el estudio, y después con el tiempo se descubrió que no había sido cierto. Desafortunadamente una cantidad muy importante de personas empezaron a no vacunar a sus hijos, incluso por recomendación de algunos médicos. Incluso algunos médicos se giraron hacia la parte más naturista de la medicina y empezaron a no recomendar el esquema de vacunación, que debo mencionar que el esquema de vacunación es uno de los avances más importantes de la medicina en los últimos 200 años. El vacunar a la gente, nosotros vemos una línea que divide antes de las vacunas y después de las vacunas, y un logro muy importante es que la expectativa de vida se incrementa de manera muy importante, y la muerte durante los primeros 5 años de vida se disminuye de manera muy importante utilizando el esquema recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y en especial el esquema de vacunación recomendado en México, que es uno de los más completos en el mundo y es gratuito. Prácticamente cualquier persona puede ser vacunada en México sin costo, y esto es un regalo de vida. Entonces es muy importante que la gente lo entienda. Ya está perfectamente demostrado, 11 años después de la publicación original del doctor Andrew Wakefield, en la revista de pediatría de los Estados Unidos, un grupo de médicos, creo que se apellida, no me acuerdo, Di Giordano, se apellida el doctor que publicó en la revista de pediatría en el año 2009, publicó una revisión y se demostró que el artículo original del doctor Wakefield no tenía el rigor científico que deben tener las publicaciones. Lo que pasa es que decidieron publicarlo en un principio porque, bueno, pues era una noticia
muy importante que impactaba mucho la salud de las personas, pero ya se descubrió que no. Incluso desafortunadamente el doctor Wakefield no aceptó que su estudio no había sido con el rigor científico. Él pensó que había hecho un gran descubrimiento, como decimos en México, se amachó con lo que él había dicho, no se echó para atrás, entonces el doctor perdió su licencia para practicar medicina e incluso fue, tú ya sabes, si te peleas con el sistema se va encima de ti. Sí, pues ya. Entonces culparon al doctor de todos los casos de muerte y todos los niños que se habían enfermado de polio y habían quedado paralíticos, todo eso se le cargó a él como si él hubiera sido el autor intelectual de todo ese daño a los niños. Y el doctor, bueno, pues yo creo que va a terminar sus días en la cárcel. Qué barbaridad. Desafortunadamente. Pero eso ya está perfectamente demostrado. Es muy importante que se pongan los esquemas de vacunación. Ya nada más como último, les platico, aquí en Estados Unidos, igual que en México, la gente puede decidir vacunarse o no. Cerca de donde vivo, aquí en Golden, un poco más hacia el noroeste, está una ciudad que se conoce, que se llama Boulder, Colorado. Es una ciudad, hazte de cuenta que es un Coyoacán grandotote, está lleno de hippies y de gente muy naturista y de gente que un día querían abrir una calle la y madre 4 tierra, árboles, hermano. Se encadenó a los árboles y ahí se quedó durante 10 días a dormir y cosas así. Aquí al final cambiaron la ruta de la calle. Entonces es una ciudad muy así. Hay muchas personas en la ciudad de Boulder, Colorado, que no han vacunado a sus hijos. Y al día de hoy, la ciudad de Boulder, Colorado, es la número 1 en casos de polio en el mundo. ¡Qué barbaridad! Por todos esos niños que no han sido vacunados y que ahora ya presentaron polio. Hace poco se presentaron unos casos de sarampión aquí en Colorado. Entonces, es muy importante que vacunemos a los niños, porque si no nos vamos a regresar al siglo XVIII, a la frecuencia de las enfermedades virales, que ya se lograron eliminar prácticamente del catálogo de enfermedades y pueden regresar, porque los virus han mutado e incluso, bueno, pues se pueden presentar de manera mucho más agresiva y no responder a los tratamientos que habitualmente respondían. Sí, es lo que te iba a decir, doctor, la prueba pues de la efectividad de las vacunas pues son las enfermedades que se han erradicado, ¿no? Totalmente, como la polio y otras, ¿no? La tosferina y todas esas que la viruela es una enfermedad que está erradicada del mundo. Solamente hay un lugar muy restringido en África, debajo del Sahara. Hay una zona muy restringida donde se han reportado casos aislados en los últimos 5 o 6 años, pero la viruela es una enfermedad que está erradicada, determinada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces no debemos jugar con las vacunas. Es muy peligroso el juego de no vacunar a los niños. Además se me hace un acto de crueldad. Imagínate que tú no vacunas a tu hijo, tú estando vacunado, y tu hijo se enferma y le da parálisis y queda paralítico el resto de su vida. ¿Cómo le explicas a tu hijo que eso es porque tú eres naturista y porque amas la naturaleza? Es muy importante acercarnos a la naturaleza, pero como se los decía la vez pasada, el cáncer es natural, morirse es natural. Entonces hay que ser muy cuidadoso con todo esto. Entonces es muy importante que la gente conozca los esquemas de vacunación. Lo voy a publicar en la página de Facebook. Les pido por favor que la visiten. Ahí están los enlaces a los artículos originales, a los esquemas de vacunación recomendados por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, que son exactamente los esquemas de vacunación que se llevan en México. Es algo que se hace muy bien desde hace muchos años en México. Yo creo que la Secretaría de Salud es una de las secretarías en México que tú te has dado cuenta en las noticias. Casi no se habla de la Secretaría de Salud porque hace las cosas muy bien. El día que dejen de hablar de la Secretaría de Hacienda, están haciendo las cosas muy bien. Y les vamos a empezar a tener envidia desde acá de Estados Unidos y hasta me regreso otra vez a vivir a México. Sí, será quizá, doctor, porque en la Secretaría de Salud generalmente pues hay especialistas médicos, ¿no?, que se encargan del asunto, y no como en la Cancillería, que tenemos hoy una persona que dice que llegó a aprender, ¿no?, y otros improvisados en áreas donde no tienen ni idea de lo que van a hacer, y es por eso los desastres que tenemos. Pues doctor, muchísimas gracias por ello. Hay que diferenciar siempre entre la diferencia entre lo que son los mitos que se difunden mucho ahora en redes sociales, como esto que decían que el Zika es un invento y que no es cierto, y que hay vacunas que son nada más para beneficio de las farmacéuticas. Vaya, al final de todo, toda actividad humana es un negocio, y las farmacéuticas pues también están para hacer negocio.
pero hay que diferenciar y hay que informarse, y por eso agradecemos tu participación en lo que entre lo que son los mitos y las realidades de temas tan básicos y tan importantes como lo es la salud misma. Sí, más allá de aquí, por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿no? Los evangelistas que no se vacunan y no vacunan a sus niños, pues desafortunadamente los exponen, como tú dices, a una vida con alguna discapacidad o alguna consecuencia que, pues como dices, no tienen ahí el derecho, más allá de sus respetables creencias, no tendrían en todo caso el derecho de impedirles a sus hijos tener una vida normal, teniendo acceso a estas vacunas, doctor. Así es. El no vacunar a tus hijos es una crueldad, no hay otra manera de verlo. Es una crueldad, es una decisión que pueden tomar los padres definitivamente en su libertad, pero es un acto de crueldad porque tú estás exponiendo de manera innecesaria a tu hijo a que tenga algún problema. Entonces, no se justifica desde ningún punto de vista. Muy bien, doctor. Nos pregunta aquí, las vacunas, por ejemplo, en casos como la del dengue, ¿son realmente efectivas? ¿Sirven? Pues digo, ya si están aprobadas una vez por las autoridades, ¿no? La vacuna del dengue, el problema que tiene el dengue es que la de la influenza. Ajá. Y de la primera infección de dengue no te vas a morir. Muchas veces ni cuenta te das porque es una enfermedad menor probablemente que te daban picos de fiebre. El problema está en que si te vuelves a enfermar, hay dengue A, B y C. Si te vuelve a dar el dengue de tipo A o el dengue de tipo B por segunda ocasión, entonces presentas un caso de dengue hemorrágico. Y las hemorragias se presentan en el cerebro, se presentan en los pulmones, se presentan en los riñones, en cualquier parte del cuerpo, y la gente se muere por dengue hemorrágico. Por eso es muy importante ponerse la vacuna de dengue en pacientes que ya han sido infectados por dengue o que viven en zonas endémicas en donde hay mucho dengue, y la posibilidad de que te pique un mosquito con dengue y tengas una enfermedad que tú la des pasar por una gripa o por alguna enfermedad viral menor y haya sido dengue no diagnosticado, el problema es que la segunda infección por dengue, esa sí te puede matar. La reinfección por dengue es la que mata, no la primera infección. Por eso es muy importante que se sepa si la persona ya estuvo infectada por dengue, que es muy fácil, se hace una prueba y se detecta si hay anticuerpos. Y la segunda es si la gente vive en zonas endémicas, como en las costas o en zonas tropicales. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias, como siempre, por esta participación tan interesante que pues nos ilustra y nos mantiene siempre al día con temas que son realmente de utilidad para todos. Gracias, gracias, doctor, un abrazo hasta Golden y nos vemos la próxima semana. Les mando un abrazo con mucho cariño. Hasta luego. Gracias, mi doc. Gracias siempre por estas participaciones. Me dice aquí embajador JG, los testigos de Jehová sí vacunan a sus hijos. Dice, si desconoce el tema, no te metas en ello. Una disculpa, bueno, tenía sí esa idea, esa información. No exactamente los testigos de Jehová. La sí. Gente que es testigo de Jehová sí vacuna a sus hijos. Hay otras cosas que no realizan, que bueno, también son decisiones muy, muy respetables, y es una manera, es un grupo de gente. Yo tengo muchos amigos que son testigos de Jehová, son gente brillante, pero tienen sus convicciones y tienen derecho. Pero aquí en Estados Unidos hay un grupo de gente que se llama Amish. Los Amish, ellos no vacunan a sus hijos, y yo no sé, no conozco otras religiones que lo hagan, pero ellos tienen un estilo de vida, quieren acercarse al estilo de vida del siglo XVII, incluso no tienen luz eléctrica y cosas de este tipo, pero sí hay grupos de personas que no, es más bien por convicción ideológica más que religiosa. Muy bien, doctor. Muy bien, perfecto, pues muchas gracias. Ahora sí que le digo, pues más allá de las creencias respetables, al fin y al cabo, pues lo mejor es optar por los mecanismos que tenemos para asegurarnos pues el salud y la bienestar de nuestras familias. Gracias, doctor. Ahora sí, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Gracias, queridos amigos. Vamos a un corte y continuamos.